permitir esto también entender un poco, digamos, cómo se materializa o cómo se piensa, o de dónde viene lo social, un poco un recorrido un tanto histórico que tiene que ver con la cuestión social y la nueva cuestión social. Y muy someramente en la última parte de la clase vamos a ver la importancia de la intervención social, obviamente, digamos, desde, desde una perspectiva también relacional en cuanto a las formas de intervención social o las aproximaciones que vamos a tener como terapeutas ocupacionales a diversas intervenciones sociales. Porque se habla de intervención social y no de intervención terapéutica, porque muchas veces el concepto de intervención terapéutica es súper reductivo y solo atañe como a la persona. Entonces es algo que, por ejemplo, dentro de la terapia ocupacional actualmente, o desde el campo, digamos, de una terapia ocupacional social más, más comunitaria, más colectiva y más social, ya no solamente se habla de una intervención terapéutica en terapia ocupacional, sino de una intervención social, porque también parte de dos planos totalmente diferentes y es la intervención ya no solo se hace a nivel individual, sino tiene que ser a partir de una intervención también colectiva. Y lo segundo es que la intervención ya no solamente se hace hacia los sujetos, sino también hacia los dispositivos. Entonces, obviamente, cuando se llega a las políticas públicas, cuando se llega a los planes territoriales, cuando se llegan a instancias, por ejemplo, administrativas, políticas, públicas, ya no solamente se habla de una intervención terapéutica, sino se crean dispositivos de intervención. Entonces, obviamente, digamos, aquí vamos a ver algo súper básico. De estos tres conceptos el día de hoy y a medida que nosotros vayamos entrando, o a medida que ustedes también igual vayan leyendo acerca de qué es lo social, la cuestión social y la intervención social, vamos a ir entendiendo, digamos, esto porque cobra importancia, digamos, al momento de nosotros salir a las comunidades o precisamente de analizar sistemas sociales para realmente crear formas de intervención social. Entonces, obviamente estos tres conceptos siempre van a estar relacionados. Lo social, ustedes supongo que quizás ya hicieron la revisión de algunas lecturas o ya hicieron como el primer cuestionamiento acerca de qué se entiende por lo social, a qué le llamamos esta cuestión social o dónde lo podemos ver reflejado y lo que yo les decía, las formas de intervención social o hacia dónde le apunta una intervención social, que es súper clave. Recuerden que estos tres conceptos van a estar siempre ligados. Cuando nosotros vamos a mirar las problemáticas sociales actuales o lo que tenemos, digamos, a nuestro alrededor, partimos primero por lo social, nos preguntamos cuál es esa cuestión social, formulamos de ahí o armamos un problema social y de ahí llegamos a lo que para nosotros es un proceso de intervención. No se puede llegar a un proceso de intervención sin antes haber analizado la cuestión social y lo social, es decir, que cuando ustedes lleguen a sus comunidades, cuando usted salga o se reúna con el grupo que va a trabajar, cuando si va a salir, digamos, dentro de la práctica, algún espacio, algún territorio, usted pregúntese por lo social, qué problemas sociales hay, qué cuestión social hizo que ese barrio o esa agrupación estuviera ahí, o qué necesidades sociales estuvieron ahí presentes para que esa organización se formara, y ahí sí, crear dispositivos de intervención social para, digamos, para la puesta en práctica. Entonces, ¿qué es lo social para ustedes? Comencemos por ahí. ¿Qué entienden por lo social? ¿Dónde lo vemos? ¿De dónde surge? ¿Cómo se materializa? ¿Qué entienden por lo social ustedes? ¿O cómo han entendido el concepto de lo social? Hola, profe. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cuánto tiempo? Para mí lo social tiene que ver con eh, otras personas, aparte de uno mismo. O sea, bueno, también puede ser fuera de uno mismo, pero con personas. Eso como sería la síntesis, según yo.
Ya, perfecto. ¿Quién? Interacción entre personas, tal vez. Interacción. Esa sería como la palabra clave, tal vez. Sí, bueno, igual ahí hay varios elementos que Matías propone y tiene que ver uno con los otros, que eso es algo súper importante también en lo social, pero hay algo que Matías menciona súper importante y tiene que ver con las relaciones sociales, ¿cierto? Ahí también se teje, digamos, el tejido social, que no es otra cosa de lo social, pero vamos apuntándole a cosas. ¿Qué más? ¿Dónde lo vemos? ¿De dónde surge? ¿Cómo se materializa esto social? ¿O qué entendemos por lo social cuando hablamos de, o lo social de nuestras vidas, lo social de, Profe, dime. yo creo que tiene que ver porque en un principio nacemos en la sociedad y entonces desde ahí como que surgen, igual como lo mencionó en otra clase, que como la forma en que se clasifican según el gobierno, todo tiene que ver con lo social al final porque estamos dispuestos en cómo se articula una sociedad y cierta cultura, puede ser. Sí, es también, digamos, aquí nos vamos dando cuenta y me alegra que ustedes vayan teniendo elementos que les han quedado súper claros y es precisamente cuando hablamos de una construcción social, donde lo vemos, lo materializamos en el día a día, pertenecemos a sistemas sociales, pertenecemos a sistemas de gobierno y ahí obviamente se materializa lo social. Catherine dice, es algo que beneficia a todos. Lo social es algo que quizás debería beneficiarse, ¿sí? Quizás ahí lo vemos. Y Jason dice que el ser humano se estructura por ser social, por naturaleza, que abarca todo y va más allá de nuestra sociedad cultural en la que vivimos y la que no existen límites. Entonces aquí Jason da una definición bastante amplia o se aproxima a algunas cosas que nosotros vamos a ver, como por ejemplo la estructura de un ser social, obviamente digamos desde la sociología como ciencia social, nosotros vemos que lo social es algo que está inherente, ¿sí? Nacemos bajo sociedades, o sea, el mundo se ha construido bajo sociedades, tenemos sistemas políticos, cualquiera que sea, independientemente que sea de derecha, que sea izquierda, que sea Piñera, que sea Bachelet, estamos bajo un sistema de gobernanza social, vivimos bajo sistemas sociales, tenemos educación, tenemos vivienda, tenemos alimentación. La que aquí hay que obviamente preguntar es qué tipo de sociedades son las que nosotros tenemos. Y Jason también acá toca algo que dice que abarca todo y va más allá de nuestra sociedad cultural. Claro, ahí prácticamente avanza hacia otros planos que no son solamente lo cultural, avanza en el sistema político, avanza dentro de nuestro sistema económico, inclusive este tema de lo social tiene una historicidad desde las civilizaciones, obviamente, pero obviamente hay un periodo de la historia que lo vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver específicamente con de dónde comienza a surgir este tema de lo social. Romina dice, es lo cotidiano, claro, lo social está ahí. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos a diario. ¿De dónde surge? Obviamente surge con las relaciones humanas, con las relaciones de poder y esto es algo que ojalá nosotros lo comencemos a visualizar y es que lo social también tiene que ver con las relaciones de poder que se han tejido alrededor de nosotros, alrededor de la historia y alrededor de la humanidad. ¿Cómo se materializa? Lo materializamos, como dice Romina, en el cotidiano. Ahí está presente lo social todo el tiempo, desde, no sé, desde las zapatillas que nosotros nos ponemos, que podemos tener la capacidad de ir a, no sé, a una tienda deportiva y comprarlas, o como no tenemos la posibilidad, entonces vamos a, no sé, a la feria que queda en el centro y compro unas zapatillas no de una marca o dentro de las posibilidades que yo tengo de comprar el auto del año o dentro de las posibilidades que tengo de simplemente comer tallarines con salsa. Sí, ahí también se materializa nuestro cotidiano, se materializa lo social en las formas en las que vivimos, en las formas que practicamos nuestro diario vivir, en los productos que compramos, en los productos que comemos. Eh, en la forma en que nos relacionamos también con otros, ahí lo social se vuelve inclusive súper materializado. ¿Alguien más quisiera hablar sobre qué es lo social?
o alguna idea que les quede que quieran. Bueno, lo primero es que lo social no es propiedad de una disciplina concreta, pues las cuestiones relativas a la vida social y la acción social se extienden a todas las disciplinas científicas y humanas. Cuando hablamos de lo social no significa que sea lo que yo les digo, no es un movimiento guerrillero de la terapia ocupacional, ni es el movimiento de izquierda de la terapia ocupacional, ni somos los fascinerosos de la terapia ocupacional. Actualmente en el mundo moderno de las disciplinas, hay términos que inclusive comienzan a cuestionarse porque hay disciplinas que tradicionalmente se han acudido o se han acuñado como el derecho a hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, hablar de ocupación actualmente o de vida cotidiana no es un asunto solamente de la terapia ocupacional o de los cientistas ocupacionales. Hablar de la vida cotidiana viene también desde una tradición de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. mm, Hablar, digamos, de lo que hacen las personas, cómo impacta la vida económica, cómo impacta la vida cultural, sobre las comunidades, ya no es solamente un asunto del trabajo social. Hablar de bienestar y calidad de vida ya no es solamente un asunto de un sociólogo, de un asistente, sino prácticamente cuando nosotros hablamos de lo social, hace relativa a vida social, a la acción social, a la vida cotidiana de las personas. Entonces es importante, digamos, que nosotros tengamos en cuenta, digamos, que lo social no es solamente algo que para nosotros es novedoso, sino es algo que inclusive un dispositivo conceptual que nos va a permitir también dialogar con otras disciplinas que no siempre giran en torno a lo biomédico, a lo biopsicosocial, como son las ciencias de la salud. Cuando uno sale y trabaja en otros tipos de proyectos, proyectos interdisciplinares, se va dando cuenta que la terapia ocupacional a veces es súper reductiva y a veces es media envidiosa y egocéntrica, creyendo que somos como los que sabemos todo de todo el mundo. Pero cuando llegamos a los trabajos interdisciplinares nos damos cuenta que es muy importante comenzar a ampliar, digamos, las miradas y los análisis sociales y comprender por qué la gente se ocupa o se dedica a lo que hace a diario por razones también, digamos, en este caso como lo social. Recordar que es con la revolución industrial hacia finales del siglo XIX cuando lo social, con todas las implicaciones, se convierte en el centro de las relaciones antagónicas entre el capital y el trabajo. Y es algo también importante, digamos, de cuando nosotros hablamos de lo social, hacer un recuento histórico, porque después de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, surge, digamos, paulatinamente con la revolución industrial. Lo social ya no es simplemente un asunto de, digamos, de historicidad, sino se convierte en una relación implícita entre el capital y el trabajo. Nuestras sociedades, si ustedes se dan cuenta, nuestras sociedades tienen un afán por el capital y el trabajo. Es más, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de nuestra historia o a lo largo de nuestra vida, siempre nos han preparado para el capital y el trabajo. La sociedad chilena es una sociedad capitalista, obviamente muy mega capitalista, y todo el tiempo nos han preparado para nosotros ser trabajadores. A usted no le dicen que estudie para tener un mejor pensamiento crítico, para ser un científico, para ser un pensador crítico. La mayoría de relaciones que a nosotros nos tejen alrededor, e inclusive desde la misma profesión, es para la productividad. Y muchas veces, si ustedes se dan cuenta críticamente, nosotros preparamos a las personas que llegan a la terapia ocupacional para un sistema productivo. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay una relación capital-trabajo que se viene tejiendo obviamente desde el siglo XIX, cuando surge la revolución industrial. ¿Sí? Entonces prácticamente que a nosotros la educación nos la venden como un servicio, la cual adquirimos, tenemos que terminar en tanto tiempo y de ahí inclusive producir. Viene inclusive un sistema bancario, un sistema de prestación, porque no sé, algunos de ustedes quizás aún estudien con beca, pero a algunos otros les toca pagar un capital después de que terminen de estudiar, o muchas veces alguno, no sé,
pierde un año o le tocó retirarse y le toca comenzar después a pedir prestado y ahí inclusive queda con un amarre entre el capital y el trabajo, ¿sí? A muchos, inclusive de sus papás o muchos conocidos, el dichoso préstamo del CAE o los dichosos préstamos para poder estudiar son un sistema entre el capital y lo social. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo social, también hace referencia a un sistema normativo, a un sistema social que se ha consolidado a través de la historia. La revolución industrial es uno de los principales hitos para comenzar a hablar de lo social. En este caso, constituye un hecho bastante histórico, el cual comienza tras la transformación de una sociedad industrial y la importancia del conocimiento científico se hace explícito. Obviamente, digamos acá, en los problemas que se suscitan en la revolución industrial dan pie para analizar cómo se comportan las sociedades. De hecho, ustedes no sé si han escuchado de Carlos Marx. Carlos Marx comienza a hacer un análisis precisamente acerca del capital. Surgen las teorías capitalistas, de ahí inclusive hay un empoderamiento político frente al comunismo. Bueno, ahí surgen un montón de movimientos, inclusive a ver y analizar los cambios de la sociedad a partir de la revolución. Y este tipo de cosas comienzan también, digamos, a volverse predominante en las ciencias sociales o en las personas eh, que analizan la vida social, ¿sí? No solamente los cientistas sociales, sino todas las personas que analizan la vida social, porque la revolución industrial marca un hecho importante en la humanidad y es el cambio en las relaciones sociales, la conformación de las nuevas sociedades y de ahí inclusive eh, yo he leído un par de textos, creo que dos textos sobre las implicancias de las revoluciones industriales, inclusive la tercera revolución industrial, en lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria y con las ocupaciones, como inclusive nuestra tercera revolución industrial, que es una revolución casi tecnológica, comienza a tener repercusión en la vida cotidiana de los seres humanos. Y a esto a que me refiero es que las revoluciones industriales o las revoluciones científicas han dado pie y han hecho cambios en la conceptualización misma también de la ocupación. ¿Por qué lo digo? Es porque, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante dentro de las cosas que dan la revolución industrial, es, por ejemplo, la segregación de hombres-mujeres, la sobreexplotación infantil, eh, entre otras, ¿no? Eh, la migración ciudad-campo también es una de las cosas que dejan y de ahí inclusive surgen nuevos patrones ocupacionales y surgen inclusive las nuevas disciplinas. Surge inclusive también el desplazamiento de algunos artes y oficios. Por ejemplo, no sé, nuestra tercera revolución industrial a nivel ocupacional nos hace pensar que ya, por ejemplo, en un restaurante ya no se necesitan muchas personas, sino se necesitan un par, porque actualmente, por ejemplo, ya la gente no sale a comer a los lugares, ya es más fácil dentro de nuestra vida llena de trabajo y de múltiples ocupaciones, la gente pide a domicilio. Y si ustedes se dan dando cuenta, la tercera revolución industrial o la revolución moderna, tecnológica, reemplaza la mano de hombre por mucha tecnología. Nosotros, por ejemplo, ya no necesitamos un mesero para que nos sirva la comida, simplemente necesitamos un celular, lo recibe otra persona, empaca la orden, la reparten y eso llega a su casa. Y, por ejemplo, la precarización de esta tercera revolución industrial que tiene que ver con lo social hace también partícipe de estas nuevas ocupaciones que surgen, que no son significativas, sino que son por subsistencia. No sé, por ejemplo, los delivery. Los delivery son sinónimo de subsistencia humana a nivel mundial, todas estas aplicaciones que uno utiliza, inclusive si ustedes, yo siempre lo he dicho, cada vez que van al supermercado, ustedes se van dando cuenta que, por ejemplo, en el líder ya no hay cajeros. Mm, en el líder, por ejemplo, hay unas 4 cajas que son automáticas, que uno ya pasa, no necesita contacto con nadie, pasa los códigos QR o los códigos, el código de barras, uno mete su tarjeta y va perfectamente. Y lo que hace esa tercera revolución industrial inclusive es eliminar los empacadores, eliminar cajeros. Por lo tanto, son sistemas de trabajo inclusive actualmente que eliminan muchas de las ocupaciones y hay algunas ocupaciones que
dejan de ser dignas para ser simplemente ocupaciones sobrevivientes. Acuérdenme quizás de mandarles ese documento sobre la tercera revolución industrial que lo escriben dos profesoras colombianas muy interesante acerca de la tercera revolución industrial y el impacto sobre las ocupaciones, que también inclusive eso merece actualmente un análisis desde lo social o la nueva cuestión social. Paula dice, sí, en mi trabajo está pasando eso con el tema del código QR. Paula, si quieres nos puedes ampliar un poquito Sí, más el ejemplo. es que de hecho era lo mismo que decía usted, porque ahora, por ejemplo, en la tienda se promueve el pagar sin contacto. Entonces eso implica que la persona con el celular haga el código QR, paga y no necesita ir a caja. De hecho, con suerte como que saca las alarmas y después se va. Y después los jefes nos dicen como que los que trabajamos en caja, para ellos en realidad lo que más les sirve es que nosotros vendamos créditos, vendamos avances, vendamos tarjetas, y con eso gana más la empresa. Pero Imagínense. no ni siquiera con el vestuario, es como que solamente les interesa vender más los productos financieros más que ropa. Claro, imagínense que eso comienza a ser parte inclusive de la nueva tercera revolución, lo que desplaza y precariza los sistemas de trabajo. Y también eso implica también una precarización a medida que nosotros vamos tecnologizando, inclusive dentro de las nuevas patologías sociales, porque ya no tenemos patologías solamente físicas. Dentro de las nuevas patologías sociales está el individualismo, el comercio o la reducción, ¿no? Entre menos contacto que tengamos con la gente, mucho mejor. Y eso obviamente ahora en pandemia quedó súper evidenciado, que ya no necesitamos salir a hacer vida social a los centros comerciales, sino extremadamente con un clic mandamos a pedir zapatos, ropa, comida, armamos una casa entera con solo un clic. Y es precisamente eso, ¿no? O sea, los avances de las tarjetas, el mundo comercializado implica que inclusive lo social comience también a tejerse alrededor de otras cosas. Eh, prácticamente, digamos, también, digamos, Augusto Comte, no sé si lo habrán escuchado, también pensador social, comienza a prevalecer el pensamiento positivo de lo social y aquí comienza también a meterse lo social en un carácter más del método científico, a preguntarse el por qué pasan ese tipo de cosas. Comienzan a surgir pensadores sociales, digamos, comienza prácticamente el método científico a decir que ya no solamente hay un paradigma positivista de verdad ciencia, sino hay un carácter también argumentativo, un carácter que enfatiza sobre lo social y específicamente preguntarse del por qué las personas se comportan en la relación social de esa manera. Entonces, sí, obviamente acá se da origen un poco, digamos, a la sociología que nos da cuenta cómo finalmente se comportan eh, los seres humanos frente a una sociedad. Y aquí prácticamente nosotros nos comenzamos a preguntar de que muchas de las cosas que hacemos no es simplemente un estilo biomecánico de las ocupaciones o funcional, sino por qué la gente elige, por qué la gente se ocupa en lo que se ocupa. ¿Sí? O sea, yo creo que muchos de nosotros se han preguntado por qué nuestros papás escogieron lo que escogieron y no escogieron otra cosa. Y eso, no sé, por qué escogieron una profesión determinada o por qué hicieron o dejaron. Y muchas de las historias que encontramos a nuestro alrededor tienen que ver con hechos históricos, con hechos sociales, ¿cierto? Muchos de sus papás o de sus abuelos, como siempre lo he dicho, muy seguramente modificaron sus actividades de la vida diaria, su vida cotidiana, a partir de un hecho histórico como lo fue la dictadura. ¿Sí? Nosotros inclusive pasamos a un hecho histórico bastante importante en el mundo. De aquí a 10 años lo vamos a ver, es cómo nuestras ocupaciones se modificaron a partir de una pandemia. Sí, ustedes serán testigos de eso. Nuestras ocupaciones y nuestra vida cotidiana se modificó a partir de un hecho histórico como el COVID y va a seguir siendo modificado a medida que por ejemplo, vayamos creciendo o las pandemias se sigan también dando alrededor de este mundo. No creo que esta vaya a ser la primera ni la última pandemia que nosotros vayamos a vivir, pero inclusive nuestro modus vivendi, el modus de vivir, ha cambiado a partir de esta situación. Por lo tanto, digamos, también nuestras relaciones, nuestras formas cotidianas comienzan a partir
comienzan a cambiar a partir de hechos sociales. Entonces, acá al preguntarse por qué ustedes estudian desde su cama o por qué, no sé, o porque ya, por ejemplo, no leen los textos, porque ya les cuesta, por ejemplo, relacionar algún tipo de cosas, tiene que ver mucho por las relaciones que actualmente nosotros tenemos. Muchos de ustedes en este momento, por el frío, por la situación, deben estar dentro de sus camas o con el teléfono, con el computador y acostados de ladito y la pantalla del computador abierta escuchándome. Sí, esas son formas también que cambian a partir de hechos sociales. Sí, porque obviamente no estamos en un salón de clase, tenemos otro tipo de sistemas operativos. Por lo tanto, digamos, comienza un cuestionamiento y después del surgimiento de la primera revolución industrial, comienza también un materialismo histórico sustentado en el pensamiento también de trabajador y clase obrera que comienza a cambiar las formas de pensar cómo la sociedad se reconstruye. De aquí surgen de pensadores como Carlos Marx, surge inclusive en términos como clase obrera, trabajador, clase social, relaciones de trabajo, relación patrón-trabajador, que son muy importantes para el mundo actual o el mundo moderno y para pensar de cómo se configuran las sociedades. Que yo les decía, recuerden que en las sociedades, si hablar de lo social, se configura a partir de la relación trabajo-empleado, empleado-trabajador, ¿sí? Clase obrera, trabajador, capital, trabajo, ¿sí? Porque nuestra sociedad actual está muy detenida sobre eso. De hecho, si ustedes se cuestionan inclusive el tipo de educación que ustedes reciben, especialmente, digamos, dentro del sistema educativo chileno, es un sistema por competencias. Pero esas competencias no son siempre para que usted salga pensando, para que sea mejor persona. Son competencias inclusive diseñadas y creadas en los modelos educativos para el trabajo, que usted salga a hacer. Y a veces también nos llenamos nosotros, digamos, de un montón de contenidos que tenemos que dar, digamos, si ustedes examinan los programas de cada asignatura, hay unas competencias tanto genéricas, son unas competencias específicas, unas competencias que tributan a los sellos, pero también hay unos resultados de aprendizaje. Y si ustedes leen así como muy fino y de manera crítica, muchas de estas competencias son competencias para su vida laboral. No son competencias como seres humanos, no son competencias como pensadores, críticos, como seres humanos pensadores, sino mucha de esa, cuando uno desmenuza muy bien el sistema por competencias, el sistema por competencias lo único que quiere es hacerlos, es prepararlos para su vida laboral. Y muchos inclusive de las formas críticas de las mallas de terapia ocupacional, lo único que pretenden es formar para que usted salga a hacer terapias afuera. No que salga para hacer análisis sociales, para que salga a hacer cambios, sino que usted salga, se emplee rápido en un CCR y comience a producirle al sistema o a cualquier fundación o a cualquier tipo de cosas para que usted haga muchas actividades y se ponga en el sistema. Entonces, esta también es una relación que inclusive parte desde lo social. Lo social también tiene que ver con la necesidad de la sociedad, digamos, de la complejidad, y surge también de la necesidad de profundizar en el conocimiento de los fenómenos y procesos sociales. Y es importante también porque los procesos sociales van configurando muchas de las cosas que tenemos nosotros. Yo les coloco mucho el ejemplo de Chile frente a la dictadura, porque a partir de esa complejidad o de la necesidad de ese fenómeno o de ese proceso social que Chile surgió, es la sociedad que tenemos, por ejemplo, actualmente. Un evento que va a cambiar, un evento histórico, un fenómeno, un proceso social que estamos viviendo en Chile actualmente, tiene que ver con la Constitución. De ahí en adelante, ese proceso social que tiene que ver y que fue producto de un estallido, que fue producto de las movilizaciones, que fue producto inclusive de la resistencia, que fue producto también de muchas de las cosas situacionales que vienen no solamente dados desde el 19 de octubre, sino desde una revolución pingüina, desde un montón de movimientos sociales que han surgido o de procesos sociales que han surgido, es que nosotros podemos actualmente a decir de que Chile gozará de una nueva constitución después de tener una constitución de dictadura. Entonces ahí también, digamos, la complejidad de esa sociedad va a dar también un determinante de cómo, inclusive para nosotros los ocupacionales, vamos a comenzar a ver nuevas formas ocupacionales también. Si el mundo que cambia, el mundo de lo social también va
a ser un determinante para que nosotros veamos la trascendencia, digamos, del mundo. Eh, lo social, bueno, va a leer un poco lo que dice acá la frase, dice la complejidad de la sociedad, la necesidad de profundizar el conocimiento de los fenómenos de los procesos sociales y la apreciación de la importancia y la trascendencia de lo social posibilitan el desarrollo del paradigma hermenéutico interpretativo comprensivo, el cual da la importancia a los sujetos considerados como actores sociales capaces de dar significado a las acciones y a las relaciones sociales, logrando incorporar la nueva perspectiva en relación con lo social. Entonces, esto prácticamente también nos dice que ya no es solamente un paradigma positivista, y esto también lo tomo, digamos, para la terapia ocupacional, sino comienza un paradigma hermenéutico. ¿Qué significa la hermenéutica? El preguntarse todo el tiempo por qué se ocupan las personas, por cuál es la relación entre lo social y la cotidianidad, qué es la ocupación actualmente, cuáles son los productos sociales de la ocupación. Ahí ya comienza inclusive para nosotros el cuestionarnos. ¿Por qué esta persona se ocupa en lo que se ocupa? ¿Por qué mis selecciones ocupacionales están determinadas por el nivel de ingreso? Y aquí, obviamente, digamos, dentro de lo histórico, comienza el paradigma hermenéutico a convertirse en algo importante, digamos, para la vida o para tener esto, digamos, de lo social. Nicolás dice, la sociedad no valora el hecho de reflexionar como algo positivo y los únicos pensadores que tienen eh, peso son aquellos que han, que han inventado algo o han hecho cosas concretas, pero pensar por pensar no es valorado. Entonces es bien difícil salir de una carrera y dedicarse netamente a la academia o a la reflexión. Sí, o sea, Nicolás inclusive acá lo hace y lo menciona, es súper difícil, ¿no? O sea, yo creo que eso también, pero inclusive Nicolás, ahí viene un poco la reflexión y es el tipo de educación que nosotros recibimos, también va a depender, digamos, uno, del tipo de profesores que se tengan, ¿sí? Dependiendo también el tipo de académicos, pero también el tipo de estudiantes, ¿sí? O sea, uno a veces también como estudiante tiene ese carácter, si uno simplemente espera que el profesor absolutamente lo dé todo, de que sea como esa educación bancaria, de que yo me inscribo, me depositan y al final en una prueba respondo, pasé y sigo por la vida. Yo creo que eso también va a depender de ahí, ¿no? Por eso no meten en la mente desde pequeños, sí, hace parte del sistema también de educativo, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un sistema social educativo que usted simplemente pasa unos contenidos y es lo que le interesa al sistema, no le interesa, vuelvo y lo digo, o sea, por algo sacaron las ciencias sociales, hay muchos de los ramos que ustedes no vieron durante su formación de pequeños, de la educación básica, que tiene que ver con el pensamiento crítico. Y es porque actualmente lo social no importa, o sea, lo social es sinónimo de algarabía, es sinónimo de revolución. Entonces, obviamente, claro, mira, dice, de hecho, filosofía no la pasan mucho. Pues a quién le interesa que un ser humano aprenda a cuestionarse qué es la vida. Claro, la pedagogía de lo prohibido. Inclusive muchas veces de nuestros ramos o nuestros ramos de terapia ocupacional son súper reduccionistas, súper positivistas, incomodidad. Y por lo general también se lee así, ¿no? No se lee como esa forma de pensamiento crítico, de que necesitamos analizar cómo se configuran las sociedades, sino lo social siempre es revolución, siempre es fascineroso, siempre es, y obviamente porque si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema social está muy configurado por personas que no quieren que nosotros pensemos, ¿sí? O sea, que estamos ahí en un sistema social capitalista lo que importa es la mano de obra. ¿Por qué creen que en pandemia las empresas no pararon? Porque necesitaban seguir produciendo capital. Sí, eso es claro. O sea, podía parar el resto, pudo parar el resto de la humanidad menos las empresas. O sea, porque no necesitaban era de mano de obra no calificada para que siguieran surgiendo digamos, sus industrias. ¿Sí? Por ahí hay una canción que dice muevan las industrias, que es muy típica chilena.
De esta manera, desde diferentes perspectivas, lo social emerge como una demanda fundamental en la vida de los sujetos, las sujetas y de las instituciones y de la sociedad. Entonces aquí encontramos que, y me alegra que ustedes tengan también esa percepción, lo social no es algo que deba incomodar. Hablar de sistemas sociales dentro de una intervención en terapia ocupacional no debería ser incómodo, ¿sí? O sea, inclusive yo me cuestiono mucho y a mí a veces frente a posturas tan radicales, por ejemplo, con algunos modelos, con algunas cosas súper reduccionistas, me cuesta mucho trabajo cuando hay una terapia ocupacional también que está volcada o que necesitamos también unas propuestas diferentes. ¿Por qué? Porque lo social es fundamental, o sea, para que nosotros realmente lleguemos a hacer impacto, digamos, desde el ámbito comunitario, desde el ámbito social, hay que analizar este tipo de cosas, hay que preguntarse por qué las personas tienen el sistema educativo que tienen, por qué tienen el sistema de salud que tienen, por qué viven como viven, por qué se configuran los barrios, y es algo que es importante. Obviamente que vamos bajo un sistema vamos a tener también las necesidades del sistema. O sea, yo tengo la necesidad de pagar las cuentas, tengo la necesidad de subsistir, tengo la necesidad de hablar, pero de sobrevivir, digamos, a ciertas demandas del mismo sistema, pero uno también tiene que hacer la diferencia dentro del sistema. ¿Sí? Yo creo que eso también es importante. Les voy a pedir que por favor me colaboren cuando estemos sobre las 10:50 para hacer una pausa de 15 minutos y retomar para para el segundo bloque, para no extenderme, ¿sí? Y darles como 15 minutos de receso entre bloque y bloque. Entonces, para que porfa cuando sean como las 10:50 me avisen. Eh, ¿Cómo se ve reflejado? Y obviamente, digamos, algo que marcó la revolución, gracias Nicolás, eh, ¿cómo se ve reflejado, digamos, o cómo se ve y es prácticamente lo que nosotros vemos a partir de la consecución de lo social? Es prácticamente nosotros vemos el aumento de la riqueza y las brechas sociales bajo un mundo modernizado, a pesar de que el mundo cada vez está más industrializado, encontramos aumento de la riqueza y de las brechas sociales. Si ustedes se dan cuenta, en el factor de impacto de Gini, ¿cierto? Ustedes conocen qué es el factor de impacto de Gini, que mide la desigualdad en los países, o el factor de Gini, ¿lo han escuchado? Quizás por ahí en salud pública. ¿Qué hace? No, profe, yo no, yo al menos no. Ya, entonces, Sí, creo que sí. Creo que lo había escuchado como índice de Gini, algo así. el índice, sí, el índice de Gini. Bueno, el índice de Gini eh, se los va, ahorita en el intermedio lo voy a buscar y se los voy a presentar. El índice de Gini es un índice que mide no mide el ingreso a los países, sino mide la desigualdad de los países. Sí, y obviamente, digamos, están creo que 190 y tanto de países clasificados, mostrando desde el país que tiene menos desigualdad, no que tiene más ingresos, sino el que tiene menos desigualdad, hasta que el más, ¿sí? Se los voy a presentar, y es que ahí hay una relación de desigualdad versus lo que nosotros percibimos como país. Entonces, por ejemplo, digamos, la revolución industrial y las revoluciones industriales en el mundo actual lo vemos reflejado prácticamente en el aumento de la riqueza de algunos cuantos. Si ustedes se dan cuenta, Chile tiene clasificado gente entre ricos y pobres. Y lo que nos hemos dado cuenta lo que nos damos cuenta es que la riqueza del chileno pertenece a ciertos grupos familiares, ¿cierto? Y que aumentan las brechas sociales, y lo que para más impacto se refleja en lo social actualmente, a pesar de que Chile es un país bastante industrializado, nosotros lo hemos visto inclusive con el proyecto Dominga que se avecina, hace parte del proceso de industrialización y de sacrificio, digamos, de zonas naturales. Cada vez encontramos brechas sociales más altas, cada vez es más difícil aspirar, digamos, a surgir dentro de un país donde las brechas sociales cada vez se vuelven más grandes. Y por ejemplo, estas brechas sociales se marcan por la disminución
de la clase media, que esto fue algo que, entre comillas, surgió de de la primera revolución industrial y que también falsamente nos han hecho creer que las personas que estudian y trabajan, consiguen dos autos y se endeudan, hacen parte de la clase media, ¿sí? De la clase media insurgente. Entonces eso también inclusive comienza a cuestionarse. ¿Cómo se refleja el análisis de lo social en el aumento de la riqueza en las brechas sociales, la explotación de la mano de obra? Cada vez encontramos menos condiciones dignas de trabajo y más sobreexplotación de la mano de obra, abuso en lo laboral, en lo ocupacional también hay un sobreabuso, hay gente que trabaja demasiadas horas al día para poder darse inclusive un gusto frente a la vida. Cada vez encontramos más condiciones de desigualdad a nivel de la explotación. Las mujeres siguen siendo las más oprimidas dentro de esta explotación de la mano de obra, entre los abusos. Encontramos aumento, digamos, a pesar de que el mundo está tan industrializado y tan protegido, hay aumento en el trabajo infantil. Cada vez se sigue volviendo más predominante la migración campo-ciudad, o fue algo que también predominó. La privatización de la educación, cada vez vemos el surgimiento de empresas privadas educativas. De hecho, la educación pública tiende a desaparecer por la privatización del mercado y dentro de los nuevos órdenes mundiales y dentro de las nuevas formas sociales, la privatización de la educación es reducir el número de formación en el pregrado y comenzar a vender los posgrados. De hecho, si ustedes se dan cuenta, las universidades cada vez sacan más diplomados, cada vez sacan más maestrías, cada vez se vuelve inclusive más especializado el mercado, precisamente por la privatización de la educación. No todo es malo dentro de lo social, dentro de lo que permite también los sociales, por ejemplo, la organización política y sindical. Después de la primera revolución industrial surgen los sindicatos, que obviamente esto es una lucha obrera también, por eso digo que finalmente la lucha obrera en Chile está muy marcado lo de los sindicatos, a pesar de que están mal vistos socialmente, pero digamos en Chile es uno de los países que aún mantiene muchas muchas agrupaciones sindicales y esto también es bueno. Surge la organización política por parte de los trabajadores y paulatinamente o paralelamente surgen la lucha por los trabajadores por mejorar, digamos, sus derechos y condiciones. Inclusive dentro de estas formas de la revolución industrial está la sobreexplotación por horas de trabajo y comienza precisamente la regularización de las horas de trabajo. El crecimiento de las ciudades, y esto es algo que para nosotros, si ustedes analizan las ciudades, cada vez que visiten quizás una ciudad, las personas que les gusten, o las grandes ciudades o las pequeñas ciudades, se van dando cuenta que los crecimientos de las ciudades van del centro a la periferia. Pero quienes ocupan el centro y quienes ocupan la periferia. Y existe actualmente un fenómeno de ocupación dentro de las ciudades y es como el centro ya se llenó, las periferias comienzan a abundar, pero ¿quiénes son los que ocupan las periferias? La gente de menos recursos y muy seguramente algunos centros periféricos o algunas periferias de las ciudades comienzan también a convertirse en lugares de élite. Sí, hay mucha gente que a las afueras de las ciudades comienzan a comprar y a construir grandes cosas, pero también se ve el reflejo de periferia, centro, centro-periferia con pobreza, riqueza. ¿Sí? La sobreexplotación de los recursos naturales en Chile, por ejemplo, el salitre, y lo que dejó el salitre es la sobreexplotación de una zona, el abandono después de que no hubo más salitre o que ya no se hacía producción bajo el salitre, se abandona. Y es muy seguramente lo que pasa con el cobre. Ustedes se han dado cuenta que una zona como Antofagasta, que es de la zona norte, a pesar de tener la sobreexplotación de cobre, es una de las ciudades que inclusive también tiene, goza o no goza de muchos recursos y es una ciudad bastante empobrecida. Y inclusive viene con la sobreexplotación de los recursos naturales, la pobreza para las mismas zonas, el enriquecimiento para ciertos sectores productivos del país o de la sociedad y adicionalmente este tipo de sobreexplotación trae problemas alternos.
¿sí? Por ejemplo, digamos, con el cobre, actualmente las zonas del cobre, como lo son Antofagasta, encontramos el narcotráfico que se convirtió en un problema social que tiene que ver con lo social, por lo tanto surgen nuevas ocupaciones sociales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y es, por ejemplo, predomina lo que es el narcotráfico y el microtráfico debido, digamos, a la sobreexplotación del cobre que hay en el norte debido al aumento de pagos, ¿sí? Digamos, la gente que trabaja en las mineras, para nadie es un secreto que, que ganan demasiado por su trabajo, por lo tanto, aumenta el consumo de drogas, el microtráfico y el narcotráfico. Comienzan, por ejemplo, la sobreexplotación y ahí comienza no solamente la sobreexplotación de mujeres en el ámbito sexual, sino comienza el mercado sexual, porque inclusive ya se ha reportado que en el norte de Chile hay mercado sexual con niñas explotadas desde la frontera para llegar a Antofagasta y comienza toda un surgimiento de ocupaciones sociales emergentes, ¿sí? Entonces, eso también inclusive tiene que ver con lo que causan las revoluciones industriales. Pasó en el salitre en Chile y pasa actualmente, digamos, en el norte, digamos, en Antofagasta. En el sur pasa mucho, digamos, con las pesqueras, la sobreexplotación, digamos, también ustedes que viven en zonas un poco más costeras se van dando cuenta que la industrialización de la pesca afecta y trae pobreza para los pequeños pescadores. Se eliminan esas ocupaciones que yo llamo ocupaciones ancestrales o tradicionales porque comienza la industrialización de la pesca. Entonces ya no se necesitan no sé, ya no se necesitan 5 barcos pesqueros propios, sino son eliminados por un, pe- un barco pesquero gigante y ya este trae su propia tripulación, dejando a un lado inclusive estos pequeños productores y trayendo empobrecimiento a ese tipo de zonas. Dice Nicolás que no había alcanzado a leer esto. En las periferias se tiene una pésima calidad de vida, claro, porque además de tener que trabajar mucho más, pierdes mucho tiempo, claro, en tu vida trasladándose. Eso pasa, por ejemplo, en las ciudades, yo no sé, digamos, en ciudades más pequeñas, pero igual también es un desgaste. En la periferia, por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas veces nos damos cuenta que en ese tipo de periferias no hay sistemas educativos, entonces no es solamente digamos, la vida que se pierde del trabajador, sino también de las familias. Muchas veces en esas periferias no hay supermercados gigantes, entonces, por lo tanto, la consecución de recursos tampoco es buena. Los niños no tienen sistemas, digamos, acceso a la ciudad cultural, capital cultural. Muchas veces no hay escuelas, no hay colegios, por lo tanto, entonces, esa gente que estudia en la periferia le toca bajar o irse a otros barrios y desplazarse a otro tipo de cosas, lo que va permitiendo también la falta de acceso a otro tipo de capitales. Y leo el último comentario antes de que lleguen las 10:50 que dice, profe, tengo una duda. Es que hemos estado hablando de lo social y las diferentes desigualdades que existen en la sociedad debido al sistema capitalista y al modelo neoliberal, pero me surge una duda de qué sucede con los países que están bajo un sistema comunista, porque nunca se hace referencia a estos países. Bueno, ahí Romina pregunta algo súper importante que tiene que ver con los sistemas y régimen comunista. Yo lo explicaba y obviamente nosotros tenemos la información de primera mano porque vivimos bajo sistemas capitalistas, ¿sí? O sea, yo no he vivido en Cuba o no he vivido en Venezuela, pero algo que yo sí tengo súper claro, digamos, es que también los extremos son malos, ¿sí? O sea, yo me refiero, digamos, a lo que la situación que pasa en Venezuela que ha estado bajo un régimen comunista, o como pasó, digamos, en La Habana, en Cuba, que también trae inclusive cierto grado de retroceso. Entonces, yo creo que ni el capitalismo ni el comunismo en extremo son buenos, porque finalmente lo que pasa, digamos, dentro de nuestras sociedades es que el capitalismo salvaje nos ha hecho más individualistas, hay una mala distribución de los bienes, pero inclusive en sistemas como el comunismo, por eso lo digo, yo desconozco cómo viven los comunistas, no tengo tanta información porque nunca he vivido en Cuba o en Venezuela o en un país comunista, pero siento que las restricciones también
coartan ciertas libertades. Entonces, yo obviamente acá la intención no es decir que el capitalismo es malo, que el comunismo es bueno o viceversa, sino de mirar también cómo se analizan ese tipo de articulaciones en un mundo. Claro, nosotros vivimos bajo un capital, vivimos bajo un sistema, pero ¿qué hacemos para no dejarnos llevar todo el tiempo del sistema? ¿Cómo hacemos, precisamente como lo dice Nicolás, cómo hacemos como terapeutas ocupacionales para que la calidad de la cotidianidad de las personas, de la calidad de vida, mejore bajo este sistema? ¿Cómo nosotros podemos proponer ocupaciones gratamente y altamente significantes a partir de un análisis social? ¿Sí? A partir de los recursos que tienen las personas en las comunidades, no ser indiferentes también a este tipo de cosas y siempre tener una mirada crítica. ¿Sí? Yo creo que ahí es una cosa que nosotros debemos decir y yo lo sostengo aquí en cualquier lado y es los extremos en todo sentido son malos. El capitalismo salvaje trae sus cosas negativas, pero yo, digamos, bien como observador, lo que ha pasado en Venezuela con un comunismo, con un cierre de prensa, con un montón de cosas, también ha traído malo porque ha traído migraciones extensas. Gracias, Nicolás. Y quizás en Cuba también hay un montón de situaciones que han sido extremas para las personas que viven en Cuba. Claro, cada uno de nosotros nos hemos adecuado a múltiples sistemas y, digamos, nosotros tampoco, lo que yo les digo, un sistema socialista o comunista, no creo que sea el mejor para el mundo porque no puede ser coherente, pero también dentro de este sistema capital debemos inclusive mirar con detenimiento cómo hacemos para ser mejores seres humanos. No sé si un poco aclara la duda, Romina, que la escribe ahí, pero también la podemos inclusive seguir debatiendo. Nos vemos son las 9:50, 10:51. Nos tomamos 10 minutos, 10, 15 minutos. Volvemos a las 10:05. ¿Les parece? Vayan, se toman un cafecito, comen un pancito con algo y yo igual también lo voy a hacer y nos vemos en 10, 15 minutitos. Ah, perdón, 11:05, sí, es que yo estaba mirando acá mi hora colombiana. Sí, 11:05, perfecto. 11:05 para que entremos en el segundo bloque. Lo que les quería presentar era un poco lo que hablábamos. Ay, por una sopa y pillas. Ay, Matías. Que les quería preguntar era un poco sobre, encontré estos datos del índice de Gini, el índice de Gini que mide la desigualdad. Bueno, eh, y para sorpresa mía, encontramos que Chile se encuentra dentro de los 13 primeros y es súper disidente que seamos de los primeros países en desigualdad, o sea, también, inclusive pasado por Colombia, que se encuentra, por ejemplo, en el lugar 7. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, obviamente, a pesar de, digamos, yo ahorita estaba buscando, estaba revisando el nivel de ingreso, el PIB que tiene Chile, y Chile tiene, por ejemplo, Chile en su, Chile que, por ejemplo, mire, si vemos los datos del Banco Mundial, lo que se refiere, por ejemplo, al Producto Interno Bruto, sube exponencialmente desde el año 2000, obviamente, hasta la fecha, en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo que quiere decir que la economía del país sube. La cosa es que a pesar de que sube la economía del país, la desigualdad aumenta, porque si vemos los resultados que arroja el índice de Gini, Chile inclusive está dentro de los países más desiguales dentro de la OCDE, ocupando el puesto número 13. Y eso también inclusive nos lleva a nosotros a decir que socialmente, o sea,
socialmente nosotros estamos también viviendo bajo un sistema bastante desigual. Y es, por ejemplo, estamos a la par de los, o sea, casi imagínense, el puesto 9 al número 13 no hay mucha la diferencia en cuanto a India. Encontramos países que están inclusive por encima de nosotros de América Latina, pensando que nosotros tenemos también una diferencia. Entonces, muy seguramente lo que mencionaba el presidente hace un par de tiempos, imagínense, Bolivia tiene mejor calidad de distribución, tiene menor desigualdad que la que tiene. Y uno mira a veces en menos a los bolivianos, haciendo burlas inclusive que ellos no tienen mar, pero tienen menor desigualdad que la que tiene el pueblo chileno. Perú, que también lo miramos como a veces como a huevo, que decimos como de los peruanos, los bolivianos, están ocupando inclusive menores categorías o están más allá, más alejados de los índices de desigualdad. Entonces, eso igual también es algo que nosotros debemos mirar, que configura mucho lo social de acuerdo a lo que somos nosotros. Y lo que yo les decía, si miramos las cifras que tenemos con respecto a que, por ejemplo, al ingreso per cápita, y algo que, por ejemplo, también, ustedes conocen el listado de Forbes? ¿Ustedes saben qué da el listado Forbes? No lo había escuchado, profe. El listado Forbes lo que da cuenta es, o sea, el listado Forbes es un listado que hace mención a, eh, el listado Forbes da la información de las personas más ricas del mundo, o sea, los billonarios. ¿Ustedes creen que Chile tiene billonarios? ¿O que hay algún chileno que hace parte de la lista Forbes? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay? Yo creo que sí. Pues, Quizás nuestro descaradamente. presidente. Nuestro presidente puede ser uno de esos. Ahí dice la Cati igual. Les voy a presentar algo que inclusive esto lo lleva a uno a pensar desde lo social, o sea, el tipo de sociedad que inclusive como chilenos nos configuramos, ¿no? O sea, que resulta siendo a veces como disidor esta parte. A ver, un segundo. ¿Alcanzan a ver este titular? Sí, profe, se ve. Dice ranking de Forbes. Forbes da la cantidad de gente millonaria. Obviamente dentro de los primeros está, no sé, el presidente de Amazon, están los nuevos ricos, o sea, están las industrias Instagram. Dentro de los primeros están potencializadores o en millonarios con multimillonarios, trimillonarios, como es el dueño de Zara, de H&M, que es el mismo, bueno, todas estas industrias. Y para sorpresa de nosotros, precisamente, hay millonarios chilenos que aumentaron su fortuna en el 73% pese a la pandemia. Entre ellos está las personas más ricas del mundo. En Chile hay un listado que encabeza Iris Fontbona y su familia, Julio Ponce Lerou, Horst Paulman y el presidente Piñera, desafortunadamente. O sea, o afortunadamente, imagínense que es tanto el nivel de desigualdad que uno dice o sea, qué tipo de ocupaciones tienen estas personas versus el índice de desigualdad y versus el PIB. Y el PIB obviamente va de la mano con estas familias y muy seguramente muchas de estas familias, el ingreso de ellas tiene que ver con sectores. Es que se me perdió la página porque yo tenía clasificadas digamos, a lo que se dedican cada una de estas familias, y está entre la industria, la productividad de la industria y las sociedades bancarias. Si uno dice, es lo que más deja plata en este país. Entonces igual uno puro cagando a la gente dice.
Oiga, sí, o sea, esto finalmente también uno dice, ¿por qué es necesario que nosotros quizás veamos estos temas de lo social o comprendamos? Porque finalmente también bajo esa configuración económica, bajo esa perspectiva social, es que nosotros estamos diseñados también socialmente, ¿no? O sea, también el acceso a la educación, el acceso a los recursos, yo siempre lo he dicho, es algo que para nosotros es, claro, y ni siquiera en la industria minera, porque la industria minera ni siquiera está llevando la delantera, porque si a usted, uno creería, Paula, que la industria minera es la garante de sostenibilidad del país, pero ni siquiera las industrias mineras. Después los voy a buscar, les quedo viendo ese dato para no alargarnos mucho, pero inclusive la industria minera, como es producto nacional, no deja tanto para el mercado, porque lo que les decía, estas personas más ricas no se dedican a la minería, se dedican, por ejemplo, a los bancos, y ustedes se dan cuenta el sobreendeudamiento que tienen las familias chilenas a punta de tarjetas de créditos y de productos bancarios. O sea, que tienen que ver precisamente con esta industria bancaria. El Banco de Chile, obviamente, el Banco de Chile y el sobreendeudamiento, por ejemplo, Falabella Chile, todas estas tiendas de Ripley, que son las que sostienen prácticamente la economía, la microeconomía de una casa. O sea, les aseguro que muchos de ustedes a su corta edad ya tienen una tarjeta de crédito. O muy seguramente ya tienen una tarjeta de crédito Santa Isabel, ya tienen, ya inclusive ustedes pueden acercarse y rápidamente se pueden endeudar, ¿sí? Catherine tiene 3 tarjetas de crédito. Catherine, discúlpame, ¿y cuántos años tienes tú? 23, imagínense, a los 23 años y con 3 tarjetas de crédito. Es decir, que el mundo bancario ya tiene atrapada en 3 tarjetas bancarias de Catherine, y yo le aseguro que Catherine no ha utilizado eso solamente, digamos, para sus gustos personales, sino muy quizás, lo voy a decir así, no sé si sea, quizás para pagar mercado de su casa, para pagar medicinas, para pagar exámenes o para otro tipo de cosas que quizás no tiene la solvencia económica, en su casa quizás no la hay, ¿sí? O sea, y muy seguramente si ustedes preguntan muy copuchentamente cuánto es el nivel de endeudamiento que tiene su casa, los miembros de su familia a nivel crediticio superan inclusive el ingreso de unos mínimo 3, 4 meses. Pregúntele a su papá en cuánto está endeudado, a su mamá y a algunos miembros de su casa, sus hermanos, sus sobrinos, de su núcleo familiar, inclusive hasta de sus abuelos. ¿Sí? Entonces, es tanto así que la banca y algunos otros, después les voy a dar el dato, lo voy a buscar con más detenimiento, porque yo lo encontré a qué se dedicaban prácticamente estos millonarios y en dónde están, ahí sí, porque inclusive que este tipo de minerías, que es lo que uno quiera, digamos Codelco, que es del patrimonio de los chilenos, Codelco ni siquiera representa todas las grandes ingresos que tiene el país, sino precisamente el ingreso de estas familias más ricas o de los conglomerados más ricos aumentan, digamos, lo que decía ahí, aumentaron el 73%. Y qué grave que mientras el 73% o prácticamente su fortuna aumenta el 73%, imagínense, Iris Bona y su familia aumentan el 74%, más o menos una cantidad de su fortuna son 23.300 millones de dólares, lo que representa un aumento de 12.500 millones de dólares en el año 2020, ¿sí? O sea que uno diría, sí, prácticamente, digamos, la familia más rica, las dos familias más ricas tienen que ver con los metales y la minería, que tienen que ver con, imagínense, acá ya lo encontré, que no es nada con representar, mira, acá lo voy a compartir, como para que nosotros también sepamos de actualidad un poco. En el puesto 74, imagínense, entre los millonarios más grandes del mundo, en el puesto 74 encontramos a una mujer, Iris Fontbona, ni lo puedo pronunciar, se dedica a los metales y a la minería. En el 705, Julio Ponce Lerou, que es en la industria de los fertilizantes.
el retail, como lo mencionaban por ahí, encontramos, mire, a nuestro presidente Piñera, servicios financieros, servicios financieros, servicios financieros, servicios financieros. Qué triste eso, mire. Y encontramos en uno, o sea, una millonaria en el puesto 74 dentro de los 100 más ricos del mundo. Ya después encontramos más alejados puestos 705, 905. Sebastián Piñera ocupa el 1064, igual tampoco es muy lejos. 1580, Roberto Angelini Rossi. Ah, mire, nada más ni nada menos, si ustedes se dan cuenta acá, la industria que es minería y forestal. Los grupos bancarios, minería y forestal, y los grupos bancarios, claro, financiera, forestales, forestales, forestales. Pues aquí nos vamos dando cuenta que inclusive hacia dónde van a atender las finanzas de este país, que tienen que ver con la minería y las forestales. Y si ustedes se dan cuenta, inclusive con este tipo de índices, digamos, que aumentan entre los bancos y las forestales, nos damos cuenta por qué inclusive la gente que lucha contra las forestales y de las reservas naturales resulta muerta en extrañas circunstancias o resultan en manos del Estado porque el presidente Piñera quizás mete toda su caballería en defender las forestales porque igual representan una gran parte de las finanzas no para el país, sino de las finanzas privadas. Qué terrible. Claro. No, y claro, y la industria minera también, eso despierta un montón de cosas. Claro, Paula, tienes mucha razón en eso. Bueno, aquí nos damos, yo lo que hace acá, vamos a volver inclusive para no desviarnos, eh, pero ahí nos vamos dando cuenta también cómo una realidad social o las configuraciones sociales de la economía, de nuestro capital, también inclusive van repercutiendo a nivel de lo que somos nosotros como Estado-nación, ¿no? O sea, eso va repercutiendo dentro de eso. Eh, bueno, un poco más sobre, sobre lo social implica también la preocupación por el orden social. Ya lo hemos visto que hablar de lo social no es solamente una cuestión simplemente de decir salgamos a las calles a protestar, sino lo social también implica una estructura y explica, por ejemplo, la preocupación por el orden social surge también, digamos, a partir de lo que el ordenamiento de nuestras sociedades. A medida que la industrialización, y por eso yo digo que la industria es algo súper importante dentro de la vida de los seres humanos y ha configurado que inclusive esta relación sistema político, sistema industrializado, sistema político, económico, social y trabajador va dependiendo también de una forma de lo que nuestra actividad social va requiriendo. Y obviamente porque nuestras sociedades están configuradas a partir de un ordenamiento social, ¿sí? A medida que quienes tienen más, ustedes ya se dieron cuenta, pues pueden tener el sistema de gobernanza y por lo tanto tienen sus esclavos o tienen productores del mismo sistema. ¿A qué me refiero? Y es que muchos de las subsistencias, hay muchas de las configuraciones sociales que no dan para que algunos tengan su negocio propio y puedan ser sus jefes, sino tengan que ser obviamente obreros y están sometidos a una gran industria. Des en cuenta que inclusive compañeros de ustedes que ya a corta edad hacen parte de un sistema de producción porque les toca trabajar. ¿Sí? Por ahí encontramos el caso de una niña que trabajaba en el retail o inclusive que ya muchos de ustedes trabajan dentro de un sistema para tener para sus propias cosas, independientemente de si esas cosas sean para, no sé, comérselo en galletas o porque realmente tienen que aportar o para contribuir a sus estudios o porque muchos de ustedes viven ya fuera de sus casas porque obviamente quizás en sus hogares no tienen la suficiente manutención o quizás también digamos por tener sus propios recursos, pero inclusive hasta eso hace parte también de un orden social, ¿sí? Y hemos visto que inclusive el orden social y el orden social de Chile es bastante particular en cuanto a la productividad, en cuanto a las formas de gobierno. O sea, si estamos hablando de que nuestro presidente es uno de los hombres más ricos por la banca, pues obviamente ahí, o por las forestales, pues estos grupos empresariales van a favorecer un ordenamiento de un país
un ordenamiento de situaciones sociales bajo este tipo de gobernanza, ¿no? Bajo este tipo de privilegios. Como dijo Cecilia Morel hace un par de años, finalmente ellos no quieren compartir sus privilegios, o cuando se estalla cuando se da un estallido social, le temen mucho a que van a compartir sus privilegios. Y es precisamente esos privilegios de gobernanza o de nuevo orden social. Eh, También lo social surge como actividades sociales que dan también para la estratificación. El nuevo orden social inclusive nos enmarca bajo una pirámide de sociedades donde los obreros están más abajo y el patrón siempre está arriba, y eso también da una serie de referencias o da una serie de ordenamiento social que se va dando a medida que las configuraciones eh, digamos, a medida que las configuraciones de las sociedades se van cambiando, se van reordenando. Ya, digamos, a medida, digamos, que vamos avanzando ya a finales de los 60, cuando se hace explícitamente la problemática del desarrollo, se habla de lo social, diferenciado lo económico, aludiendo con la expresión lo social al ámbito del bienestar social. Entonces aquí ya lo social no es solamente el ámbito de lo económico, sino ya a lo social tiene que ver con eso que impacta sobre la vida de las personas, lo que hemos estado viendo. Acá hablar de lo social y ya de lo social dentro de los análisis para las diferentes disciplinas comienza a hablarse, digamos, en el ámbito de promover un mayor acceso a bienes y servicios. Ya, obviamente, si ustedes recuerdan o se han escuchado a partir de los diferentes momentos históricos, acá lo social también comienza en los años 60, comienzan los movimientos sociales, obreros, los movimientos sociales feministas, los movimientos sociales en pro de los niños, los movimientos sociales a nivel mundial sobre la discapacidad, sobre la promoción de derechos. Entonces aquí ya lo social no es solamente un asunto de la productividad y de la organización de la clase obrera, sino también el mejorar las condiciones de esa clase obrera y mejorar las condiciones sociales. Recuerden que en los años 60 comienzan inclusive todo el boom de los movimientos sociales afro, de los movimientos sociales a nivel general de todo el mundo, que dan pie para inclusive nuevas corrientes de pensamiento social. Para los años 60, inclusive llega de manos de muy, eh, como de manos del presidente, digamos, en esa época comienza a surgir los movimientos socialistas o comunistas. En Chile llega el movimiento revolucionario, el MOIR, ¿cierto? En cabeza, por ejemplo, del presidente o del candidato presidencial Allende, hasta que Allende entra, digamos, a la presidencia y surge ahí, digamos, algo que ayuda un poco a construir lo social. Dentro de los avances de lo social que hizo, por ejemplo, Allende, fue el crear las primeras escuelas de salud pública, gracias al presidente Allende y sus avances en cuanto a temas de lo social. Se dan, por ejemplo, la restitución de la alimentación en Chile, la leche purita, esa leche purita que fue tan famosa o que es famosa, digamos, en Chile, se da a partir de un gobierno de Allende, de un gobierno denominado o autodenominado comunista, ¿cierto? Y inclusive las políticas públicas de salud pública, la salud preventiva, todos estos programas de atención y alimentación saludable se dan en el gobierno del presidente Allende. Cuando uno revisa, digamos, dentro de lo social, lo que es la vivienda, la alimentación, la educación y la salud, son cuatro pilares fundamentales, por ejemplo, del cambio que hubo en lo social desde el gobierno, digamos, del presidente Allende. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, surge Capredena, que tiene que ver con ayudas también sociales, no solamente para los militares, sino comienza, por ejemplo, en instauración de vivienda social. Hay algunos módulos de vivienda social que se mantienen desde la época de Allende, que fueron sistemas de vivienda social traídos de Rusia para ayudar a las viviendas
está lo que yo les digo de la política pública en salud. Existen dentro de la salud pública chilena los orígenes que se dan, digamos, en el gobierno de Allende, y ahí surgen las primeras escuelas de salud pública, obviamente por la formación de Allende que también era médico. Surgen las primeras formas, inclusive de la salud pública, la alimentación pública y las ayudas públicas, digamos, para la alimentación, que era la repartición de bienestarina, bueno, de estas leches públicas, y comienzan los servicios educativos públicos, ¿sí? Inclusive para la llegada a la ruralidad. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, explícitamente en Chile comienza ahí un surgimiento en los 60, algunas políticas públicas pensadas en lo social y en el acceso a bienes y servicios. Obviamente después de eso viene ya un hecho político como lo es la derroca de Allende, la instauración de las políticas de dictadura, y viene todo, bueno, los hechos que ustedes más o menos conocen o no conocen sobre lo que fue la dictadura, que comienza la implementación del neoliberalismo en Chile, vienen los Chicago Boys, inclusive la segunda generación de los Chicago Boys en cabeza del presidente Piñera, un grupo de economistas, y instauran otro tipo de formas también sociales que implica también lo social, ¿sí? No es solamente lo social, no es solamente aludido al socialismo o al comunismo, sino implica también una lectura diferente de modelos, inclusive económicos. Y a nivel mundial se da todo este surgimiento de los movimientos antirraciales, movimientos de género, movimientos de niños, movimientos pro vida, que surgen en los años 60, que hay una movida absolutamente en el territorio global, en todo el mundo, para hablar nuevamente de otro tipo de circunstancias sociales que posibilitarán el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Qué pasa con o entonces actualmente lo social? Actualmente lo que nosotros vemos es que a partir, digamos, ya del crecimiento, el avance de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de lo que tiene que ver con los cientistas sociales, se habla de lo social para referir a los llamados sectores sociales o a las dimensiones sociales: educación, vivienda, salud, seguridad social y servicios sociales, cuyo desarrollo permite mejorar los niveles de vida de la población. Y nosotros actualmente, entonces, cuando hablemos de lo social, también cuando un terapeuta ocupacional va a hablar de lo social, compete también hablar de los sectores sociales. Recordemos que todos vivimos bajo un sector social de mayor o menor privilegio. Hablamos de dimensiones sociales, y estas dimensiones sociales son las que ustedes, cuando comiencen a asistir a sus lugares de práctica, van a comenzar a tener que ver qué sector social lo es, qué dimensión social estoy viendo acá. Dimensiones sociales como la educación, porque de acuerdo a nuestro nivel educativo, si ustedes se dan cuenta, ustedes son producto de un nivel educativo, de una dimensión social como la educación, con mayor o mejor privilegio. Algunos vendrán de colegios privados, algunos habrán gozado de una educación de privilegios, mientras que quizás otros les tocó en una escuela numerada o en una escuela alejada de la ciudad. Todos tenemos un tipo de viviendas un poco más comunitarias o barrios más comunitarios, o barrios inclusive más de privilegios, sectores también diferenciados. Todos tenemos sistemas de salud diferenciados, que también tiene que ver con una estratificación social o con una dimensión social. Por ejemplo, yo gozo entre comillas, de una dimensión de salud, una dimensión social privilegiada, pero no es ni tan privilegiada. Yo tengo una ISAPRE, mi ISAPRE obviamente sale de lo que me pagan de mi sueldo, de lo que yo pago, y tampoco es, digamos, una garantía porque cuesta mucho, mientras que hay algunos de ustedes que tienen una salud pública que tampoco tiene una cobertura integral. Todos gozamos de una seguridad social inclusive muchas veces carente, y algunos servicios de desarrollo. Entonces, actualmente lo social lo vemos reflejado en este tipo de cosas. Ya obviamente hablar de lo social no es solamente una mirada de análisis de la ciencia política, de la relación trabajador, no es solamente un hecho histórico, sino se materializa en este tipo de cosas. Esta frase que yo la encontré me parece muy, muy pertinente, y es, creo que esta frase la conocen ustedes de primera mano, y dice: y tu campo de flores bordado es una copia feliz del Edén.
Muchas veces vemos que inclusive dentro de nuestras realidades sociales el Edén no es tan Edén. El Edén que profesa la religión católica es algo que no le hace falta, que tiene todos los recursos, que es un paraíso, versus realmente que es ese paraíso, ¿cierto? Algo que también, digamos, dentro de lo social es cómo se complejizan los problemas sociales. Y aquí es cuando nosotros ya comenzamos, como terapeutas ocupacionales, de hacer una bajada desde los sistemas sociales o las dimensiones sociales hacia algo un poco más microsocial que se denominan los problemas sociales. ¿Cómo se construyen estos problemas sociales? Y obviamente estos problemas sociales son las relaciones que se poseen en las particularidades. ¿Sí? Acá encontramos, por ejemplo, ustedes en las imágenes que van a encontrar, son muchos de los problemas sociales que atraviesan nuestra sociedad actual. Entre esos problemas de pobreza, problemas de vivienda, problemas de seguridad. Entonces, estos problemas sociales se construyen también y impactan finalmente en las comunidades. Y eso es, por ejemplo, un problema social puede ser si al lugar donde yo voy está en extrema pobreza o si la agrupación a la cual yo voy a visitar está en determinado barrio. El tipo de vivienda con la cual las personas viven es un problema social que configura también un territorio, que configura una agrupación, que configura las relaciones sociales. Sí, obviamente si yo estoy, digamos, viviendo acá, hay una relación social entre lo que somos nosotros, y inclusive, mire, si ahí se dan cuenta ustedes en la imagen, hay un voluntario del techo, de un techo Chile, ¿cierto? Que eso también configura la relación de asistencia, Estado, asistencia, relación, cómo convivirán estas personas en este tipo de viviendas o en esta que está abajo, cómo inclusive en un barrio se da la valoración social por los portonazos que hacen parte, digamos, de las nuevas problemas sociales que se viven muy en el cotidiano. No sé si ustedes de pronto en regiones están muy acostumbrados a este tipo de robos, pero inclusive ya se han ido eh, como exportando, no sé, como reproduciendo hacia, no sé, en Temuco no se da mucho lo de los portonazos, aunque ya se estaban comenzando a dar. Esto quizás este tipo de noticias se da un poco más en las ciudades, pero hace parte de las nuevas formas o de los nuevos procesos y problemas sociales. Eh, la primera expresión para un problema social está dada por la idea de problema, consiste en que son unas relaciones indeseables que contradicen a la moral vigente, que tienen que ver dentro del ordenamiento también social. El problema social es un juicio de valor negativo, además alude a algo en la expresión del ser no valorativo, objetivo, incluso mesurable. ¿Sí? Entonces aquí también nosotros vamos construyendo, cuando yo a ustedes les pida, o digamos dentro de la guía de recolección de la información que vayan construyendo problemas sociales, es ver lo que está alrededor. Los problemas sociales no son ajenos, no son solamente los que se dan en Santiago. En toda comunidad, en toda agrupación comienzan a existir problemas sociales. Nada más piense usted, digamos, qué problema social hay en el lugar donde usted vive, ¿sí? Falta de vivienda, falta de recursos educativos, falta de acceso a hospitales más cerca, de profesionales de la salud. Existe un montón de problemas sociales que se están tejiendo alrededor inclusive de ustedes mismos, ¿sí? También el problema social es la carencia, las necesidades pueden ser satisfechas o no, se trata de un concepto de carencia. Entonces también, si ustedes se ponen a analizar qué tipo de carencias sociales hay alrededor suyo o que ustedes cuando vayan a sus grupos van a comenzar a ver, ahí comenzamos nosotros a construir los problemas sociales. Obviamente después les voy a enseñar más a fondo cómo se construye un problema social y qué elementos construyen, digamos, el problema social, pero ustedes ya van identificando mucho. Quizás el problema social que está alrededor suyo o de su comunidad no sea la extrema pobreza, quizás no sea la vivienda, pero sí puede ser la inseguridad o muy seguramente, como lo menciona esta agenda, un problema social puede ser la alimentación, como lo estamos viendo. Esto aparentemente cuando yo buscaba una imagen en internet, busqué canasta básica de los chilenos y me aparecía exactamente esta misma imagen. Y no es muy diferente de cómo se alimentan los chilenos, ¿sí? Y esta canasta básica resulta ser un problema social para un adulto mayor, resulta ser un problema social para una familia de 5, 6, 7 integrantes que se alimenta a punta de tallarines,
que se alimenta a punta de una botella de aceite, algunas legumbres, salsas y ahí falta la típica sopa Maruchan, ¿no? Y el té que es infaltable. Pero imagínense, encontramos 2, 4, 6, 7, 8 productos de la canasta básica mes a mes con muchas de las familias chilenas de este país. Inclusive yo podría decirlo que muchas quizás a veces de las de nosotros, ¿sí? O sea, hace parte del común cotidiano y se nos ha convertido casi, casi como en lo natural y en lo cotidiano. Entonces, estas áreas problemáticas no solamente se refieren a lo que está afuera, sino inclusive a problemáticas internas o situaciones que a los grupos poblacionales o marginales afectan o a cualquier grupo poblacional. En todo caso, se trata de problemas y necesidades que se atienden y que no se pueden resolver por sí solas. En el caso, por ejemplo, de la alimentación, es una situación o es un problema social que no es solamente el alcance de porque una persona compra o no los mejores productos, tiene que ver con que muchos de estos productos tienen que estar relacionados con la JUNAEP de muchos estudiantes universitarios, con lo que alcanza con las tarjetas de crédito o con lo que alcanza una madre o un padre a comprar, digamos, dentro de los recursos. Perdón, Nicolás, que me decía, no es tan común, no es tan común que es que me perdí porque no estaba leyendo el chat. Esto también, digamos, es un problema social que encontramos actualmente. Ah, los portonazos en el sur, claro. No es tan común, quizás acá en Puerto Montt. Bueno, quizás hay otras formas también de problemas sociales. Esto es un problema social que vivimos muy a diario, ¿no? O sea, digamos, el colapso de los servicios de salud, no solamente por pandemia, sino el colapso en la atención, en la prestación de servicios. Yo siempre lo digo es, muchas veces los servicios de salud con las listas de espera lo que hacen es precarizar la salud. Muchas veces la gente se muere esperando una cirugía, la gente se muere esperando un medicamento, la gente tiene que esperar mucho tiempo, meses, inclusive ustedes mismos darán cuenta, porque me he encontrado con casos de estudiantes de profes que pedí justo una hora oftalmología y después de 4 o 5 meses me la dieron, ¿cierto? Entonces, eso se da mucho, digamos, en el diario vivir, ustedes mismos pueden dar cuenta cuánto se demoran para recibir atención especializada, una cita a psiquiatría, una cita a psicología, una cita a un especialista, un gastroenterólogo, se demora bastante. Nada más, digamos, a nivel de dentista, que es algo súper básico, ustedes no tienen atención rápida al dentista, por lo tanto, digamos, la salud oral de muchas familias chilenas es bastante precaria, o por lo menos, digamos, a oftalmología. Y uno los ve que los chilenos no utilizan muchos lentes, es porque primero no hay el recurso para hacerse atender de una óptica pública y mucho menos para comprar, digamos, las ópticas, ¿sí? Entonces es muy difícil. Uno, por ejemplo, ve fatiga visual en los estudiantes precisamente por eso. Y es porque los servicios de salud son muy precarios. Y eso también hace parte inclusive de lo que configura las nuevas cuestiones sociales. Eh, a mí, como ustedes ya lo saben, digamos, eh, hay una propuesta, digamos, que maneja Carballeda, que era prácticamente, digamos, dentro de las lecturas que estaban para hoy. La visión de lo social se plantea como algo constitutivo de la vida cotidiana y requiere considerar la construcción de intercambios y reciprocidades dentro de un grupo de sujetos. Se intenta comprender y explicar lo social desde la singularidad centralizada en la mirada de las subjetividades de los propios sujetos. A su vez, la vida social es organizada en términos de símbolos que adquieren un significado según la representa de quienes según la representación de quienes construyen y recrean el mundo en quien viven, condicionado por influencias de hechos cotidianos de la sociedad, los cuales tienen sentido y se explican desde las experiencias de vida del sujeto en su vida social. Si ustedes leen, y me gustaría que se leyeran un poco que propone Carballeda acá, sobre lo social, tiene mucho que ver con las relaciones
en que analizamos los terapeutas ocupacionales. Carballeda habla mucho de los procesos cotidianos y de las relaciones cotidianas, y eso nos sirve a nosotros para decir, lo cotidiano en la terapia ocupacional hace referencia a lo que las personas hacen, ¿sí? Cuando Carballeda habla acerca de que eh, lo social se constituye o es constitutivo a la vida cotidiana, es decir, que se basa en la construcción de intercambios y reciprocidades de un grupo de sujetos. Cuando hablamos nosotros de lo cotidiano y de lo social, prácticamente estamos viendo cómo usted va a la tienda de la esquina. A ver, espera, creo que fue porque me cambié de posición. Ahí se escucha mejor. Igual ya mi voz comienza. Sí, se escucha bajito todavía, pero ¿Qué le habrá pasado a esto? ahí se escucha mejor. Ya, a ver. Entonces, cuando nosotros, y bueno, creo que mi voz también bajó de volumen porque me canso también. Eh, Hablar de lo social, digamos, desde la propuesta que maneja Carballeda, y por eso ustedes van a encontrar tantos textos de Carballeda, porque aparte de eso, él es un trabajador social, pero que habla mucho de lo cotidiano, es hablar que actualmente, digamos, las relaciones sociales se tejen en la reciprocidad, en el intercambio. Entonces, aquí ya, cuando nosotros le damos a Carballeda, vamos a encontrar dos planos, uno social y uno comunitario. Y él habla, por ejemplo, de que lo social no puede ser ajeno a lo comunitario. Es decir, todas estas relaciones que se tejen, estas relaciones sociales, todos estos accesos a los servicios finalmente se consolidan en los planos comunitarios, es decir, donde estamos nosotros en el día a día. ¿Sí? De lo que vivimos, cómo lo convivimos, en los hechos que se dan en la sociedad. Por ejemplo, un problema social puede ser la falta de acceso a los servicios de salud. Eso tiene que ver con lo social, pero se materializa cuando yo voy a pedir una hora, cuando yo voy a pedir un medicamento, cuando voy a pedir el suplemento nutricional para el adulto mayor. Ahí en esos planos microsociales, que es lo que nosotros llamamos lo microsocial y lo macrosocial, se materializa este tipo de cosas. Y a mí me gusta mucho la propuesta que hace Carballeda precisamente porque relaciona lo social con lo microsocial, relaciona lo social y lo comunitario, y relaciona lo social, lo comunitario con la vida cotidiana, es decir, con lo que las personas hacen a diario. Entonces, finalmente, ¿cómo entendemos lo social? Como sinónimo de problema social. Lo social en torno a lo sociocultural, el barrio, la comunidad es importante. Lo social entendido como inherente a la persona y a la totalidad de las relaciones. Todo lo que el ser humano es y hace en un proceso relacional y lo que sucede alrededor de los sujetos. Ahí es que entendemos prácticamente lo social. Lo que ya les he venido diciendo, lo social se entiende en la relación de la Constitución en cuanto a los sujetos sociales, tiene que ver con aspectos económicos, políticos, culturales, en cuanto al territorio, la educación, la salud, la relación, Estado, instituciones públicas, privadas, gobiernos, leyes, códigos, tanto jurídicos como normas legales. Entonces, cuando nosotros específicamente vayamos hablando de lo social o cuando en terapia ocupacional se les pida y específicamente, digamos, en este curso que tienen ustedes que entender lo social, es analizar cada uno de esos puntos. Ya no es simplemente ir a mirar a la persona y decirle, le vamos a colocar esta actividad o vamos a hablar de parentalidad o vamos a hacer esta actividad con plasticina o esta actividad psicomotora para los adultos mayores, sino es entender un montón de características sociales que llegan a la configuración de cada uno de esos sujetos. Entonces, cuando a ustedes se les pide hacer un análisis social de la agrupación, no es simplemente analizar a las personas, es decir, esas personas en qué territorio habitan, qué tipo de culturalidad tienen, qué tipo de ingresos, qué tipo de relación política tienen, qué tipo de instituciones o a las instituciones que pertenecen, qué tipo de accesos, qué tipo de salud tienen o relación entre el Estado y las instituciones, qué tipo de políticas públicas los pueden cobijar, qué tipo de programas tienen acceso. Entonces es una mirada un poco más allá de lo simplemente reduccionista, positivista que a veces tenemos, digamos, de la mirada de las personas o en terapia ocupacional. Eh,
Y bueno, esto es algo que lo vamos a conversar la próxima clase, que tiene que ver con la cuestión social y la nueva cuestión social. Sí, estos ya son un poco de datos históricos. Yo creo que en honor al tiempo y hoy creo que terminé exactamente. Entonces, por el honor al tiempo y el cansancio de todos y para no saturarlos tanto de información, lo que les digo, por favor, la próxima semana revisemos las lecturas. Yo les voy a después a presentar unos videos, pero es importante que ustedes toda esta información la lean nuevamente y si tienen dudas o preguntas, también podamos abrir la próxima sesión con esas dudas o preguntas. Yo no sé si hasta el momento les quedó claro, yo sé que es bastante el contenido y es mucha información. No sé si tengan alguna pregunta del día de hoy o inclusive también de las lecturas. Ya, perfecto. O sea, si yo intento también, cuando yo me vaya en volada y ustedes no me estén entendiendo, por favor también háganmelo saber. Diga, profe, no entendí tal cosa o nos podría volver a repetir, porque igual yo sé que este tema de entender lo social, de aterrizarlo, de entender lo macro, lo microsocial, problemas sociales y eso que tiene que ver con la terapia ocupacional, comienza a nosotros la máquina a procesar y a veces nos cuesta un poco trabajo entenderlo, pero... No sé si hayan más preguntas, alguna intervención, algo que ustedes quieran también igual, opiniones también de las lecturas, sus propias interpretaciones. No, profe, que la clase queda como más claro lo de lo social, porque en general cuando, por lo menos me pasó que cuando lo leía era como bien, como abstracto, era como un término súper amplio, Claro, era, esa sensación me daba. Eh, y creo que había uno de los textos que hacía como una analogía, o por lo menos yo entendí eso, como que el autor es Caballero, me cuesta todavía. Carballeda. Sí, como que hacía una analogía pensando, creo que había una parte que hablaba de la intervención social y cómo esta como que debía cambiar un poco el enfoque y hacía una analogía como de un escenario, como de teatro, así como Claro, que antes se solía ver el escenario, creo que así lo entendí yo, y sí. no al actor, no al sujeto. Claro, inclusive, inclusive Sí, cuando Carballeda hace esta analogía, digamos, del escenario, es, claro, si nosotros como terapeutas ocupacionales en la intervención solo nos dedicamos al actor y perdemos de fondo el escenario, pues no estamos haciendo una intervención social, estamos es nuevamente haciendo una intervención terapéutica. Y ahí es donde se apunta, por ejemplo, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase el próximo martes, es ver precisamente esos dispositivos de intervención social y es a lo que ustedes deben apuntarle, a mirar, obviamente, digamos, ese actor como actor social, pero también ese escenario, ¿sí? O sea, de ver que no solamente la intervención no es simplemente colocarle una férula a una persona, no es simplemente hacer una actividad recreativa para un niño, es cómo realmente logramos que se configure un dispositivo, ¿sí? Que nuestra intervención se convierta en un dispositivo. Por eso yo les decía, quizás la noción que ustedes van a tener, y ojalá es que cuando ustedes sean los directores de un PLADECO, de un DIDECO, cuando ustedes generen políticas públicas, cuando generen programas, no se queden simplemente en lo pequeñito, sino en lo macro también. O sea, que nosotros tengamos una mirada crítica les va a ayudar a ustedes siempre a planificar mejor. Así que gracias también por traer a alusión ese tema. Lo vamos a profundizar la próxima semana con esto de los dispositivos de intervención. ¿Sí? ¿Qué características debe tener un dispositivo de intervención social? No sé si alguien más tenga alguna intervención. Ya, eso muchachos, muchas gracias. Si no hay más intervenciones, que les digo, por favor, lean los textos para que que ustedes llegan con los textos leídos, es más fácil es el aterrizaje frente a esto a veces que es un poco tan complejo porque pensar las ciencias sociales y pensar la ocupación en términos de lo social es bastante amplio. No es imposible, pero es bastante amplio. Así que eso, descansen mucho, que tengan un buen fin de semana y nos veremos el martes. Cuídense mucho.
Chao, Chao, profe, que profe. esté Nos bien. vemos. Chao, profe, gracias. Hacerle una consulta. Dime, Luz. Si le habrá llegado el correo que le mandé anoche. Sí, nosotros reenviamos ese correo a la dirección porque no podemos tomar ese tipo de determinaciones a priori. Sí, y nosotros enviamos la consulta con el profe Juan Guerrero de acuerdo a lo que usted manifieste. Y bueno, ahí la dirección de carrera es la que va a tomar la determinación porque nosotros no podemos tomar asuntos, ¿sí? Me refiero también porque este ramo implica muchas horas de ejercicio también autónomo, implica Claro. este tipo de debates, entonces pues obviamente no es solamente un sistema de evaluación, no es porque pueda o no pueda rendir las evaluaciones, se trata es porque el nivel de contenido, los talleres que van a venir después, las salidas prácticas implican también, ¿no?, otro tipo de análisis, entonces esas respuestas yo creo que con la directora él se va Sí, a analizar. yo le había escrito a la directora antes y ella me respondió como el punto de vista que tenía y me dijo que, claro, que le envié como un correo a usted, al profe Juan y también al otro profesor. Ah, claro. Entonces yo creo que igual nos vamos a reunir los tres. Nosotros obviamente al recibir tu correo, Juan también envió la solicitud con la directora para una determinación y bueno, ahí nosotros lo revisaremos ya los tres, viendo los pros y los contras y cuál sería lo mejor para ti, digamos, en esta situación. Bueno, profe, muchas Cualquier gracias. cosa, estás pendiente de la respuesta. Sí, Vale. muchas gracias, profe, que esté Cuídate. bien. Chao, descansen. Gracias. Chao. Chao.